Muy buenas noches. Desde Bogotá, Colombia, estamos transmitiendo para todo Iberoamérica en compañía de grandes amigos, lectores y no lectores del libro Urantia. Hoy tenemos para nuestro programa final de este año, para después dedicarnos a un corto receso de descanso en compañía de nuestras familias a través de las diferentes festividades, en compañía de don Armando Gutiérrez. Eso ha sido un amigo entrañable de esta casa y por eso estamos muy a gusto de tenerlo acompañándonos el día de hoy. Don Armando es un hombre bastante estudiado, tiene más, por ejemplo, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público y en Derecho Administrativo, además Derecho Minero y Energético. Ha sido es director de la Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes, ANAP. Es integrante de la Alianza Smart Latam y de ONU Habitat y vicepresidente del Foro Iberoamericano del Caribe de Iluminación. Es profesor de la maestría de Ciudades Inteligentes en, en la Universidad Externado de Colombia. Así que, don Armando Gutiérrez, gracias por permitirnos entrar un poquito a conocer de su vida. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y llegó la hora de conocer un poquito más de usted, don Armando. Don Wilson, démosle el saludo a todos nuestros asistentes, a nuestros televidentes de Urantia Televisión también les damos gracias. Mm, Posteriormente, este programa será subido a nuestro canal Café Virtual Urantia TV. Muchas gracias. Don Wilson, sus Gracias, palabras. Jotica, muy amable. De verdad que muy plácido de poder tener hoy el último programa de este año. También muy plácidos de que haya sido y es un programa de inspiración, un programa de motivación, de ver que hay muchísimas personas, muchísimas líderes que están en pro de hacer algo con la información del libro Durantia, no solamente estudiarlo, comprenderlo, sino también tener algunas actividades complementarias y especialmente aplicarlo en forma personal y particular en su vida. Entonces, vemos cómo en la mayoría de las personas que entramos a estudiar, a comprender el libro Durantia, vemos cambios sustanciales en nuestro proceder, en nuestro actuar. Y de eso se trata, es que seamos inspiradores, motivadores para otras personas, que tengamos un mundo mejor. Este programa contribuye a eso, a la difusión de resaltar a aquellas personas que en silencio han hecho algo con el libro Durantia. Entonces, vemos también que relacionado con el tema de los artesanos celestiales, encontramos tantas cosas bonitas de inspiración del alma de las personas para hacer algo de arte. Lo que hacen los artesanos celestiales como un entrenamiento, como un previo para aplicar esa esencia, como nos decía Marcelino la vez pasada, es parte del proceso, es parte de la identificación de esa belleza en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que aplicamos. Bueno, Jotica, verdad que gracias por las palabras, permitirme las palabras y arrancamos entonces con las preguntas de don Armando. El micrófono, señor J, que no lo escuchamos. Usted habla mejor cuando tiene el micrófono prendido. Muchas gracias, don Armando. Y tenemos que dar gracias también a los papás de don Armando que están acompañándonos, a la señora Luzberi y a don Armando también Gutiérrez, pero este es papá y el otro es Junior. Así que, don Armando, muchas gracias de verdad. Muy contentos de que estés aquí acompañándonos. Y la pregunta por la que siempre arrancamos, ¿cómo conoció usted el libro Durantia, don Armando? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad tan linda y acá ha desfilado gente de tanto peso en el libro y en la formación espiritual. Para mí es muy honroso porque yo siempre he sido un simple lector, pero les quiero comentar, ver a ver si voy a compartir cómo conocí el libro. Les voy a mostrar si se ve la imagen. Sí, señor, efectivamente, vivir con el Bueno, privilegio de la revelación. ¿Por qué bueno, es un entonces, privilegio vivir con la revelación?
Bueno, les quiero contar cómo conocí el libro. En el año más o menos 96 o 97, en el aeropuerto de Cali, yo trabajaba en ese momento en una asesoría con el grupo Lloreda Gracias, en unas compañías en el Tolima, que se llamaban Pajonales, y viajaba con mucha frecuencia. Y en el segundo piso del aeropuerto de Cali hay una librería, había una librería que era la Librería Nacional. Eh, espera un momento para pasar acá. En la Librería Nacional, yo me había hecho una serie de libros jurídicos y filosofía, había comprado 3, 4 libros, ya los iba a pagar, cuando en el fondo de la estantería me llamó la atención el color azul de un libro, muy al fondo. Entonces yo dejé los libros que estaba pagando y me fui al fondo de la estantería y en la biblioteca, en la librería en el aeropuerto de la ciudad de Palmira, exactamente donde queda el aeropuerto. Abrí el libro, siempre había sido proclive a búsquedas espirituales, y lo que abrí me impactó suficientemente. Vi el índice, dejé todo lo que iba a comprar y me llevé el libro de Durante. Y a partir de allí, pues empezó este proceso, J. y Wilson y amigos, de lectura desde esa época con respecto al libro de Durantia. Es decir, lo cuento como anécdota. Yo creo que el libro me buscó a mí por su color, por el lugar. Era el único, el primero que había llegado a la Librería Nacional y justo me lo llevé yo como un premio mayor en ese momento. En el avión me fui leyéndolo de manera admirada, todas las respuestas que había obtenido. Y esta fue la edición que compré, segunda edición 1996 de cubierta flexible. Estas fotos se la tomé directamente al libro, que me pareció maravilloso en ese momento. Me fui y empecé a leerlo, a subrayarlo con apasionamiento y a tratar de compartirlo. Esta también es una foto textual del libro. Hace rato que no lo leo en papel, lo leo digital. Eh, También entonces mi papá que está acá, que era, y mi mamá y mi papá que era, había sido ateo y que por una enfermedad siendo gerente de los seguros sociales vivió un proceso de conversión muy maravilloso. Y estaba pues en todo ese tránsito de unos años de haber descubierto el cristianismo y la salvación después de haber sido ateo. Le llevé este libro para que lo conociera, eh, para que descubriera esta nueva fuente. Y, y él, este fue ya en el año 1999, escribió un libro que se llama De mi dimensión a la luz, que cuenta toda su historia de fe y su conversión del ateísmo a la fe. Y este libro está inspirado en muchos de los elementos de Urantia, con citas textuales y que después sirvió de base para toda una comunidad espiritual que él lideraba y amigos y grupos de oración conocieran también esta revelación. Esto fue año 1999. En Ibagué formamos un grupo de lectura en mi oficina que quedaba a media cuadra de la Plaza Bolívar. Y ahí invité a algunos amigos, nos reuníamos los viernes. Había católicos, algunas personas que tenían algunas inquietudes espirituales y lo empezamos a leer durante esos años 98, 99, 2000. Nos reuníamos para leer el libro. Esa es como una historia de cómo llegó y en el año 2001 participamos en el primer Congreso de Lectores del Libro de Durantia en Bogotá, que se llamó La Travesía hacia el Paraíso. Creo que ese amigo que está con las gafas a mano derecha lo llevamos también de Ibagué. Ahí está mi papá en la izquierda. Fuimos a eso y hubo unas conferencias maravillosas sobre todo el tema de geofísica. Esta fue Estas fueron las memorias de ese primer libro, que todavía las conservo con muchísimo cariño. Eh, este fue el índice de esa primera conferencia que se dio. Mortales ascendentes, los ángeles ajustadores del pensamiento, conciencia cósmica. Y a partir de allí, pues sigue esa lectura durante todos estos años. Bueno, creo que ahí, Jota,
esa respuesta de cómo llegué, y desde ese momento hasta hoy, el libro siempre me ha acompañado, ha estado en un lugar selecto de mi biblioteca, y cuando llegaron los medios digitales, como lo mostraré ahorita, pues lo leo en el celular, en la tablet, en el computador, digitalmente lo comparto, y cuando puedo, pues regreso al papel. De manera, y ha sido una experiencia maravillosa, y ahora en la pandemia profundamente enriquecedora, volver a encontrar una comunidad para conversar sobre esto, ya en la ciudad de Bogotá. Increíble historia, don Armando. De verdad que queda uno asombrado y nos muestra usted que tiene un material ahí único. Ese material que usted dispone de ese primer congreso es un material inédito porque la mayoría lo han perdido. Muchas personas que asistieron a ese primer congreso que hubo aquí en Bogotá, ese material se desconoce, así que don Armando, es su deber ponerlo a disponibilidad de las redes para que algún día sirva como referente histórico. Ese material es importantísimo. Además, muy increíble em, la historia que nos cuenta de conversión, no solamente suya, sino de su padre. Entonces, es un testimonio increíble de acercamiento a esta quinta revelación. Y creo que le pasó lo que me pasó a mí, porque recibimos exactamente el mismo libro, el libro de pasta blanda. Todavía lo conservo. Sí, Esa, de pasta blanda. Sí. esa, esa actitud mesiánica de querer salvar al mundo. Creo que todos pasamos por esa misma situación. Pero hábleme más de ese grupo de estudio de allí de Ibagué. ¿Todavía se conserva? ¿Ya desapareció? ¿Qué pasó con ese grupo? Se disolvió, yo me vine a vivir a Bogotá. Conservo todavía algunos amigos de ellos, algunos de ellos lo invité, con el que todavía, no sé si está acá, Gilberto, conservamos lectura, y, y mantenemos vivo el contacto, y desde esa época pues se irrigó el libro, lo repartimos, compartimos con varias personas, se ha conocido. Bueno, eso fue en ese momento. Ya en Bogotá se mantuvieron esos nexos, ¿no? Y todavía cuando voy a Ibagué lo hacemos, tenemos reuniones de conversación. He estado insistiendo mucho en que regresen al libro, vuelvan y lean, se comprometan con el mismo, y hemos logrado algunos avances en esa materia. Y ¿Y usted qué ha sido? como jurista y con el contacto que tiene con todos, esa cantidad de alumnos, me imagino que hace tips de ética, de filosofía, que tienen que ver con el Durantia. Me imagino que es parte también de su docencia. Eh, sí, sí, digamos, bueno, digamos que el libro ha sido, voy a volver a compartir aquí, eh, ha sido una oportunidad maravillosa. Yo he pertenecido a algunos círculos intelectuales. Allí teníamos un círculo de lectura donde leíamos de todo: taoísmo, el I Ching, filosofía, Hegel, y yo llevaba el libro y hacía parte de las conversaciones. Lo mismo que en Bogotá, también me ha sucedido en varios grupos en los que he venido participando. Y para mí, pues el libro eh, ha significado, digamos, un conocimiento profundo de Dios. Me ha parecido maravilloso, y eso ha sido lo que hemos transmitido: sentirnos ciudadanos del cosmos, ver las profundidades del cielo como nuestro hogar. Ya no es esa mancha negra llena de misterios insondables sin respuesta, sino que ya están dadas todas las respuestas. Amar y comprender en toda su dimensión a Jesús de Nazaret, hoy Micael, reinando de manera gloriosa. Ver ese esplendor de la creación, y además haber aprendido, me parece maravilloso, de lo que es el ajustador del pensamiento, que en ninguna de las otras tradiciones y revelaciones lo teníamos tan claro. Hablábamos del Espíritu Santo, recibir al Señor, pero tener el don del Padre dentro de mí, me parece que es un aporte maravilloso para poder reconocer ese fragmento de Dios, ser como una neurona del gran cerebro de Dios en el universo.
esa ha sido como la experiencia del libro para mí. Y efectivamente, lo que más te llega es lo del ajustador, por lo que veo. No, en general todo, yo creo que todo es maravilloso, pero tener el fragmento de Dios dentro de uno cambia las reglas de juego y la forma de acercarse a la divinidad, ¿no? No es algo fuera de uno, sino que está efectivamente dentro de nosotros. Y lo que nos genera la hermandad por ser hijos del mismo Y lo Padre. que nos genera la hermandad, sí, efectivamente. Oíste, así como a modo de anécdota, Armando, porque usted llegó a nuestro grupo cuando ya habíamos arrancado como la segunda temporada, creo, como el episodio Porque, de la parte del espíritu materno. Ahí fue donde lo empezamos a ver en nuestro grupo. ¿Cómo se enteró de nuestro grupo? porque ya yo viviendo en Bogotá, pues seguía mis lecturas por mi lado, en contacto con algunos amigos, pero entraba a internet a buscar dónde estaba la Asociación Urantia Internacional, escribí correos electrónicos, entraba a las páginas web, qué había en Bogotá o en las ciudades en las que he viajado, a veces iba mucho a México, y no me era fácil encontrar el contacto, ¿no? Escribí, vi unos teléfonos en internet y mandé por el chat. Pasó tiempo, ¿Y hasta cómo que de estaban pronto destinos? me llegó la invitación un día y entré. Pero fue que busqué de manera reiterada, buscaba el libro Durantia en Bogotá, lectores de Durantia en Bogotá, grupos en Bogotá, y escribía buscando el contacto para poder de nuevo sentirme parte de esta maravillosa comunidad. Y así fue que finalmente me llegó la respuesta. ¿Que nos quieres mostrar qué más tienes ahí en tu presentación? Quería, no, pues tenía un poco hasta hoy qué ha pasado en el caso mío, qué hago, específicamente qué hago. Eh, digamos, primero, pues una sólida vida familiar. Ya estos años en Bogotá se ha consolidado mucho el trabajo profesional. Accedí al libro en medios electrónicos, lo comparto uno a uno. En estos días que viajé, el amigo con que fui, le bajé el celular, se lo instalé en el celular y se lo enseñé a consultar. Eh, y lo más, de lo más reciente, pues el reencuentro con las comunidades durante la pandemia, la lectura durante la pandemia. Ahora les contaré un poco cómo ha sido la aproximación del libro a nivel de familia, que creo que ahí ha habido ejercicios interesantes de cercanía en medio de las grandes diferencias a este respecto. Ese es como el gran balance a hoy. Eh, lo escucho también en el carro cuando voy, pongo el audio en YouTube, a veces cuando me estoy afeitando pongo el libro, por ejemplo, en este documento lo vi varias veces, el que vamos a hablar de artesanos celestiales, y utilizo mucho el YouTube alrededor tanto de los documentos que hay sobre Urantia como del libro cuando manejo, cuando voy en esos tiempos de trayectos largos en Bogotá, aprovecho eso de manera creativa para ir leyendo. Este ya es en mi celular. En el celular lo tengo, también lo leo en el celular, lo tengo bajada la aplicación, que a veces en un aeropuerto, en un taxi, en un momento dado, es una fuente de consulta muy interesante. Y también lo tengo en la tablet, que lo puede leer uno un poco mejor cuando me despierto a la madrugada para no prender una lámpara en una mesa de noche, pues es mejor leer la tablet que tiene iluminación, leer de 4 o 5 de la mañana que leo y alcanzo a avanzar y lo leo en la tablet. Ahí puedo subrayar, puedo copiar textos y también ir organizando las presentaciones. Entonces, para mí el acceso a la tecnología ha sido maravilloso porque ha multiplicado la posibilidad de leer y de consulta y también la posibilidad de expandir el libro, compartir los links, repartirlo e instalarlo entre las personas que ya últimamente vinculado a los grupos, en una invitación también que recibí de un grupo en el cual Marcelino es facilitador, eh, estaba desarrollando modelos de presentación, trayendo toda la experiencia de lo que hacemos en ciudades inteligentes y ahora en una cosa que se llama el city marketing, el marketing de ciudades. Entonces, empecé a trabajar uno, por ejemplo, el documento 92 de la evolución de la religión en el grupo en el cual el facilitador Marcelino, gracias a su buena voluntad, trabajamos también
lo del tema de Maquiventa Melquisedec. Fue también una sesión. Me encarreté con el tema de Maquiventa y me encarreté auscultando todo lo que fue el origen de las religiones de Oriente, contextualizándolo con videos, trayéndolo con imágenes. Se hizo un trabajo muy bonito y también todas el origen de las religiones de Occidente, eso ya fue recientemente. Y concluyendo, esa es como la historia reciente una vez revinculado y habiendo encontrado estos maravillosos grupos. Estoy participando en este que es el Café Urantia de los lunes y los miércoles de 6 a 8 en el grupo en el cual Marcelino es facilitador y en el cual se pues, ha dado la oportunidad, en este caso, de haber trabajado los documentos de Melquisedec. Armando, para los que no son de aquí de Colombia, cuando uno dice me encarreté con el documento 95, Sí, como qué que me significa eso? entusiasmé. Entusiasmé. Me entusiasmé. Entusiasmé mucho, sí, correcto. Entusiasmé con todos estos documentos. PJ, Armando, y de este documento, ¿qué fue lo que más le sorprendió? ¿Qué fue lo que más lo que más le impactó? Me impactó muchísimo la figura de Melquisedec, su importancia, esos 97 años en la tierra, el ser un ser de otro mundo que viene se ofrece como voluntario y de cómo genera esos misioneros de Salem que dice el libro son de los más bellos y ejemplares ejercicios de misión sobre el mundo. Llegaron hasta Asia, todo el mundo conocido. Y eso es gran parte de la historia de los movimientos espirituales de hoy. Todo lo que pasó en la India es impresionante, cómo los sacerdotes brahmánicos borraron el mensaje de Melquisedec, cómo llegó hasta India, hasta la China, cómo generó todo el desarrollo religioso de Levante, el zoroastrismo, el judaísmo, hasta el mismo cristianismo. Es Egipto. muy, muy, muy interesante el tema de Melquisedec, me pareció apasionante y lo he seguido auscultando, leyendo, porque no hay otras fuentes. Como en el mundo judío los sacerdotes también lo borraron y en esa forma impidieron que llegara el mensaje claro de la venida de Jesús, del Señor. Entonces, el tema de Melquisedec se vuelve clave para Apasionante. entender el proceso evolucionario de las religiones en el mundo. Y al parecer también los misioneros de Melquisedec llegaron a Egipto y entonces ha sido toda una influencia muy beneficiosa para todo el planeta. Lo de Egipto lo trabajamos también en lo de Oriente. Yo era admirador Akenatón. de Akenatón, Ajá. Ignatón, como lo llama, y no conocía a Menenope. Y lo valioso de estos documentos es que nos muestran que todo está conectado. Cómo el mundo hebreo trajo lo mejor de toda la espiritualidad del Mediterráneo, cogió elementos muy valiosos del zoroastrismo, los salmos, hay salmos de Amenenope y grandes salmos de Icanatón, cómo la gran sabiduría social y filosófica de Egipto también fue retomada y no hay nada que esté descosido, como todo está perfectamente cosido allí, de manera muy interesante. Entonces, esa visión integradora, histórica, pero también espiritualizadora y entender las religiones evolucionarias, me pareció maravilloso habiendo hecho el tránsito a profundidad por Melquisedec. Don Armando, cambiando un poco de tema, pero retomando lo que nos habías contado acerca de ese libro que escribió su padre, eh, con textos del libro Durantia, ¿dónde se consigue ese libro? Y no nos puedes hacer como una exégesis o un resumen de qué se trata el libro específicamente que escribió su papá. Eso fue el año 99, fue todo su proceso de conversión y su visión, todo él nos puede contar ahora. En este año de pandemia, lo reeditamos y lo sacamos en versión digital, lo puedo compartir. Y él sacó 3 libros, uno que se llama Misterios del Fin y el otro El Compañero Eterno. Y entonces lo sacamos, hicimos la edición, hicimos el lanzamiento en Ibagué, son libros muy bonitos. Y este primer libro está muy arraigado en el tema de Durantia del año 99 y claro, por supuesto,
Es toda esa visión de transformación, de encontrar el camino de luz, de identificar todo este proceso, desde su historia personal, con contexto bíblico y arraigado en el tema de Urantia. Con mucho gusto lo comparto, lo tenemos en edición digital, en papel digital, que se pasa también en tablet o en algunas versiones que todavía me quedan en papel, en una versión muy bonita. Qué bueno, Armando, toda esta influencia. Y de su círculo más cercano, digamos, hablamos de sus hijos, desde su familia más cercana, ¿cómo ha sido la influencia o cómo ha sido esa relación que tiene con el libro Urantia? Bueno, yo acá les voy a mostrar también algunas fotografías. Eso nunca es fácil, de todos modos. Se está viendo acá, ¿cierto? No, no, debes de compartir pantalla, por Ah, favor. bueno, un momentico, voy a compartir acá. Eh, Aquí les muestro, digamos, en el caso mío, yo tengo 3 hijos. Aquí está mi esposa, tengo 3 nietos, dos hijas mujeres que trabajan conmigo. Una es abogada, la otra es financiera, una dirige todo un tema de regulación y ciudades, la otra finanzas y marketing de ciudades. Mi hijo es administrador de empresas. Y ahí hay de todo, pues mi hija es protestante, una de ellas, mi mujer es católica, pero llevamos muy bien las cosas allí. Y he hecho algunos ejercicios que voy a compartir con ustedes. Ya en sentido ampliado, pues mi familia por el lado de mi mujer, que es también mi familia es muy grande. Mi familia por el lado de mi papá están mis hermanas, mis sobrinos. Últimamente mi hija tiene su novio con el que se va a casar y ahí están mis nietos. Y, ¿qué es lo que he hecho? Creo que con sutileza, por la complejidad de coexistencia entre católicos, protestantes, pero sin embargo todos somos personas de fe. Mantuvimos una oración colectiva durante la pandemia, nos encontrábamos a orar y he introducido el libro mezclando citas bíblicas. He difundido también algunos videos, recientemente uno que me gustó mucho que se llama La Misión, creo que son 3 entregas, y, y no confrontar, solo los temas que nos unen, solo el amor a Dios y no entrar en ningún tipo de confrontación entre marianos y no marianos, y lo hemos podido manejar relativamente bien. Acá están ellos para dar testimonio. Hemos hecho en algunas oraciones que hicimos durante la pandemia. Esta, por ejemplo, fue el 17 de junio del 2021. Entonces, lo que yo preparaba era un documento base. Orábamos primero haciendo adoración al Padre, segundo dando gracias, tercero a partir de algún documento, cuarto haciendo una petición y todo contextualizándolo con canciones de manera virtual. Se veía muy bonito con videos previamente diseñados. Es, por ejemplo, las reuniones en Zoom que hacíamos con esa finalidad. Es por el lado de mi papá. Y sacaba unos documentos llenos de citas bíblicas con componentes del texto de Urantia. Y ese era el documento base entre todos, no generó nunca ningún tipo de resistencia. Fue una dedicada de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Todo contextualizado con citas del libro de Urantia, que quedó como testimonio la diferencia entre adoración y oración, y ese era el tema del grupo de oración. Y además, en este caso específico, hacía citas textuales del libro de mi papá, del segundo libro que se llama El Compañero Eterno. Entonces lo metía en el documento y pues es mi papá, por lo tanto mis hermanas, todos, fuera también para ellas una forma de conocer el libro de él, que es un hombre espiritual. Mi mamá es una mujer también profundamente espiritual, ha hecho sesiones de oración, tuvimos una prima en graves dificultades por COVID, esta fue una en la finca en Doima, Tolima, se hizo una oración, ella la lideró y logramos a partir de la música, de mensajes que nos unan, sin saber totalmente que estuvieran vinculados al libro de Urantia, logramos mantener una serie de reuniones de oración y de lectura
durante todo este tiempo de pandemia. En alguna oportunidad, como a mí me gustaba también el tema de historia del cristianismo y había estudiado todo lo que era el protestantismo, las religiones del cristianismo de Oriente, todos esos cristianos coptos de Egipto, me pidió mi hija, me pidió el favor de que se pudiera hacer un ciclo de conferencias sobre la historia del cristianismo. Entonces la preparé también durante la pandemia, lo hicimos con amigos, toda la historia de la cristiandad, desde todo contextualizado. Esto fueron 128 diapositivas y en el punto 12, aquí iban todas las reflexiones sobre el futuro del cristianismo, fue básicamente sustentado en Urantia. Esta es una fotografía de un cuadro de Darío Ortiz, que es un pintor tolimense, que hace pintura sacra contextualizado de manera contemporánea. Ahí vemos a Jesús con camisa, con chaqueta, digamos. Aquí lo vemos. Y con reloj. Y hace unas cosas muy bellas. Y entonces esta es también una diapositiva de esa presentación que hicimos para la familia y para amigos sobre historia del cristianismo, cerrando con todas las conclusiones del libro Durantia, y se recibieron sin ningún inconveniente muy bien. En otra que también, esa ya la hice en la oficina durante este tiempo de pandemia, como trabajamos el tema de ciudades y cómo recuperar la naturaleza en las ciudades, en la métrica a nivel internacional son 10 metros por habitante día. Hay ciudades colombianas de menos de 2 metros cuadrados por habitante día, sin piel verde y con un circuito del agua contaminado. Entonces, nos pusimos a investigar todo el tema de neurobiología vegetal, el significado de la piel verde de las ciudades, y por eso entramos a todo ese tema de inteligencia de la naturaleza, que también está utilizándose para muchas otras cosas. Hay una cosa que se llama la computación evolutiva, que aprende de la naturaleza soluciones para temas de ciudad y de sociedad. Y hicimos unas conferencias sobre el mundo de la naturaleza, en este caso inteligencia de los árboles. Y en uno de los capítulos, esto tenía óptica filosófica, en un filósofo Jonás alemán, que habla del principio de responsabilidad desde el punto de vista de neurobiología vegetal, de toda una serie de factores, y desde la óptica de la creación. Esta serie de charlas incluyeron de manera específica todas las técnicas evolucionarias de la vida, el libro Durantia, cómo se han hecho las modificaciones de vida, cómo es una técnica progresiva, diferencial y variable, y específicamente citaba en esta conferencia el milagro de creación del documento en el punto 737, donde habla de la célula viviente, que existe un anhelo insaciable de consecución, de perfección, de la adaptación de los organismos vivos, y me pareció muy hermoso y sonó muy bien. Lo hice también en la oficina para toda la gente de la empresa, y quedó inserto el libro Durantia entre toda una discursiva de carácter social. Lo último que también he intentado, hemos hecho también muy bonitas novenas de Navidad. Las novenas son una creación por allá del siglo XVIII en Ecuador. En el siglo XIX hubo una monja colombiana que hizo unas adaptaciones, y en 1910 el arzobispado de Bogotá publicó la novena. Creo que no todos los países de América Latina tienen novenas, es un fenómeno muy nuestro. En las empresas se reza una novena nocturna durante todo este tiempo previo al 24 de diciembre. Se cantan villancicos que son de origen español y se reza esa novena, que es un poco arcaica. Entonces, yo he organizado siempre esas novenas, pero me atreví a ir cambiando ligeramente el texto, ir urantizando el texto de la novena, como una especie de sincretismo cultural. Al comienzo lo hice de manera muy suave, le quité todo lo que me parecía extraño y nadie se dio cuenta, digamos. En medio de los villancicos nadie se dio cuenta. En esta oportunidad voy a hacer un cambio mucho más, que ya lo tengo mucho más agresivo, digamos. La he ido modificando y adaptando muy sutilmente, porque hay católicos, pues mi suegra son católicos recalcitrantes, pero creo que vamos a ver cómo me va este año.
haciéndolo. Ahí tengo, por ejemplo, la versión en blanco es la original del siglo XIX y esta es una versión que ya ha venido en el saludo de la novena para conservar la costumbre de repartir buñuelos, tener los niños, hacer cantos, que me parece que es muy lindo, pero el contenido del mensaje sí hay que actualizarlo y Sí, ponerlo en contexto con las nuevas revelaciones. y le va a tocar compartirla con todos nosotros porque yo quiero hacer esa novena en mi casa. ¿Ah? Le va a tocar compartir con nosotros esa novena porque yo quiero hacer esa novena en mi casa. Y además la tengo con música, todas las diapositivas van con las canciones, también hemos hecho la historia de cada villancico, y son formas de, 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 de hacer amable ese tránsito espiritual e ir metiendo el contenido superior de esta revelación en los hábitos de familia que no siempre la gente tiene el tiempo para sentarse a estudiar a fondo estas cosas. Pero bueno, ha sido un ejercicio bonito, yo creo que ahí va, va lo que quería contarles a ese nivel de vida familiar. Armando, Por ahora hemos sacado bien. sí. De todo ese material que resultó de la pandemia, me imagino que hay algo ya en YouTube o todavía no hay nada. No, no, no he puesto en YouTube Que todavía. nos lo queda debiendo porque es un material muy valioso y fruto de todo un trabajo ya experimentado con la familia que nos hace dar envidia definitivamente. Bueno, y a todo esto, ¿qué influencias has tenido, Armando, en el libro? ¿Qué influencias te ha generado este libro? Bueno, pues obviamente en lo personal es una gran transformación, genera paz. eh, También he hecho este ejercicio, ¿verdad? También se los voy a mostrar, eh, tratando de hacerlo en el trabajo. ¿Cómo llevar el libro a mi trabajo? ¿Sí? Cómo hacer que se permee toda esta sabiduría en las cosas que hago. Es que ese siempre me preocupó, eso fue una reflexión que tenía. Yo tengo un campo de acción donde pues hago trabajo universitario, dicto en la Universidad Externado de Colombia, en la maestría de ciudades, también he dictado en todo el tema de energías. Cuando soy abogado, como amo la tecnología y la innovación y estoy metido en la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, desde modelos legales y financieros, pues sigo vinculado allí. Hago parte de algunos organismos internacionales, tengo un buen vínculo internacional, dirijo un gremio que agrupa empresas alrededor de innovación urbana y pues allí tengo que también exteriorizar eso. Entonces, desde el gremio, que es ANAP, que son ciudades inteligentes, iluminación pública, que es, este gremio ejerce la vicepresidencia del Foro Iberoamericano y del Caribe de Iluminación que tiene sede en Madrid. Entonces, ahí estamos en todo un trabajo de implementación del modelo de ciudades y territorios inteligentes, que son resilientes, reconciliándose con el medio ambiente, que incorporan tecnologías como habilitador para resolver problemas de ciudad, que buscan una transformación de la economía del comportamiento, que crean modelos nuevos de financiamiento, compra pública innovadora. Y estamos trabajando en varias ciudades y en varias regiones, en Valledupar, en Cali, en Valle Centro, en Pasto, en la costa, en diferentes regiones a diferentes niveles. Hay un proceso de transformación de la gobernanza y de la forma de sentir y de vivir en las ciudades. Y entonces allí, de todos esos modelos teóricos, muy inicialmente inspirado en la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas del 2016 en Quito, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de un gran urbanista que se llama Ignacio Alcalde, asesor de Naciones Unidas. Hemos construido toda una visión de que la ciudad inteligente arranca con una visión en donde todo se piensa en valores, hay un código de valores compartido, y en ese código de valores, yo ahí, por ejemplo, esto es textualmente, yo he dictado más de unas 60 conferencias, tanto en el exterior como en Colombia, y ahí hay una frase que está donde están los punticos, esa es copiada textualmente del libro Durante. Hay muchas frases que yo voy insertando durante las conferencias de ciudades y territorios inteligentes en todas partes, en América Central, México, en Guatemala, en Panamá, en Sudamérica, en Colombia y en México y en España, donde he podido participar. Y entonces hemos venido contextualizando toda esa discursivo de ciudad
Y a veces voy al libro y consulto y saco de allí cosas y saco ideas y refresco mi discurso y me confronto. Y me ha enriquecido mucho mi quehacer cotidiano, además de compartirlo individualmente con personas, pedirle, le pido a Dios que ponga a las personas correctas. Hemos también, por ejemplo, explorado temas como el FNB, que es el índice de felicidad bruta, que en algunos países budistas lo tienen, que no miden como se mide en Occidente, que es el Producto Interno Bruto, que es un tema económico. Este, por ejemplo, es Bután, que es un estado que viene siendo reconocido a nivel internacional, que es una sociedad ilustrada en la felicidad y en el bienestar de las personas y de los seres. Esa construcción de ese indicador lo realizó la Universidad de Harvard. Ahí está el rey de Bután y la primera y su esposa. Y ellos en este tema hablan, por ejemplo, de bienestar psicológico, satisfacción de vida, emociones positivas, espiritualidad. Miden la espiritualidad como condición de vida para la evolución de una sociedad. Y así, pues, buen gobierno, uso del tiempo, vitalidad, resiliencia, son los mismos elementos que trabajamos en Occidente, pero creo que esa aproximación desde lo público, que es muy delicado en Occidente, pero creo que el tema de en qué se ocupa la gente el tiempo libre, cómo desarrolla o temas de espiritualidad, cómo hacer productiva las zonas verdes de las ciudades, que haya actividades que enriquezcan el alma. Eso debe ser un tema también del cual deben ocuparse los territorios. He tomado eso como ejemplo y creo que esa es una forma en que he querido llevar las enseñanzas del libro a lo que yo hago, que mi ámbito son trabajo de ciudades, trabajo de innovación urbana, de transformación de territorios, en todos los ámbitos de la gestión territorial. En Colombia y en América Latina, que tiene tantas necesidades, hay una conurbación muy grande, hay grandísimos problemas de pobreza y de marginalidad que no tienen las ciudades, por ejemplo, europeas o norteamericanas. Increíble el trabajo que estás haciendo, Armando, y cómo definitivamente el entorno moldea el pensamiento y genera espiritualidad. Y efectivamente, eso también es otra manera de hacer divulgación del libro Durantia. Y ahora sí entendemos el eslogan que de alguna manera usted nos ayudó a escoger, que era vivir con el privilegio de la quinta revelación. Entonces, ahora sí entendemos por qué eso de vivir con vivir con el privilegio de la quinta revelación, porque usted lo lleva todo el tiempo a la práctica, en su trabajo, en su estudio, en su familia. Qué maravilla, gracias, qué excelente testimonio. Y le cuento que en el chat nos están solicitando muy encarecidamente que por favor nos comparta la novena. Bueno, lo voy a compartir con mucho gusto. No, Wilson se ríe. Wilson, No, 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 de verdad, no, de verdad que me sorprende que sí. ese es un verdadero trabajo de aplicación de la información de esta revelación. Ponerlo en práctica y saber y ser ese eslabón, incluso en silencio, sin que no se note. Esa es la verdad, una de las verdades de la forma como se hace diseminación de esta información. Qué bonito. Y llevarlo a Y la sobre práctica. todo, y no, y ser ese mago de armonizar la familia en eso. Sí, es que te Sí, imaginas, ante tantas diferencias de pensamientos, llevó el pensamiento de Jesús, que era escuchar a todo el mundo y no criticar a nadie, simplemente busquemos lo que nos une. sí, qué Es chévere. increíble, de verdad que ha sido un trabajo maravilloso. Mm, Bueno, esos son los verdaderos trabajos de inspiración, ¿verdad? Que ha sido lo muy inspirador, necesito. sí. Sí, sí, sí. Ah, aquí Pero Lucy Fontecha nos está también dando asombrosa tanta labor y servicio de admiración, don Armando. Gracias, señora Lucy. Mm. Por ahí tenemos a la señora Ivonne, bienvenida a este programa. Ya estamos próximos a pasar a la segunda parte, así que aprovechemos, queridos amigos, para que hagamos preguntas a don Armando. Aprovechemos. Yo quería hacer una pregunta, Jota. Armando, dentro de su recorrido con temas de Urantia,
aplicando esta información del libro Durantia, ¿ha habido alguna anécdota que a usted le impactó? Que usted diga, wow, pues ya he dicho varias, sí, pero algo que aplicando esta información usted vio en sí mismo algo extraordinario para su vida, ¿lo ha visto o no ha sido todo normal? Bueno, creo que puedo de pronto pensándolo ahora en tres sentidos. Uno, desde lo interior, creo que el libro sí lo transforma a uno profundamente. Expande la conciencia, que equilibra y quizá pues el ajuste del pensamiento. A nivel de anécdota, lo que me ha impactado en dos casos. Uno, con un círculo de amigos que tenemos de lecturas, de historia, filosofía, hablamos de cine, en donde uno de ellos es ateo y es un hombre muy brillante y ocupa una posición importante en Colombia, pero es una muralla y no permite ningún tipo de abordaje. Eso, eso es algo que tengo que pensar cómo resolverlo, ¿no? Entonces, hablamos siempre de música. Ahora con este estudio de los artesanos celestiales tendré algo por donde entrarle a esa alma y a ese corazón. Eso es algo. Y lo segundo es que a veces hablando, por ejemplo, con personas que son de una tradición muy religiosa o tanto del mundo protestante o católico, guardan silencio, quedan como anonadados, sin capacidad de respuesta, porque como todo lo contextualizan a los versículos, acá hay una información que los desborda. Y en ese silencio yo creo que el alma también está construyendo y edificando. Entonces, bueno, eso es parte de ese diálogo, ¿no? Que he tenido la idea y consolidado con todo ese tema de Melquisedec, que tenemos que hablar con el Islam o con otros líderes de algunos movimientos que están creciendo mucho en el mundo y en América Latina. Otra pregunta, ya para darle paso al público, es, conversando la vez pasada con usted, a usted le gusta mucho el arte, la pintura. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Porque la verdad, muchos, me incluyo, Pues, yo me acuerdo que en la empezando por universidad, empezando por las diapositivas que tiene, que son muy bonitas, muy bien elaboradas, sí, don eso sí también es arte. sí, 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 Eso también es arte. pero a Armando le gusta mucho el tema del arte, pero ya la pintura, el profesional y de alto turmeque, no sé si le entendí mal. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico así muy breve de ese hobby? Yo creo que es un hobby suyo que le gusta mucho profundizar en eso. Ahora en el comentario de los artesanos celestiales, monté una diapositiva creo que con imágenes muy bellas, ahora se las voy a mostrar, para que cada comentario va visualmente. Creo que pues de un lado estamos en una época que es visual, ¿no? He hecho esto, es visual, pero, pero sí, siempre me ha gustado el arte y la cultura, entonces me ha gustado mucho la pintura, voy a exposiciones de pintura, he estudiado de composición. Mi mamá es pintora, ahí donde está ahí, ella pinta precioso y tiene está en este momento dedicada a pintar. Ahora está en una época de hiperrealismo, ha trabajado varias cosas. Todo la pintó, todo lo que significa el mundo del arte me gusta, ¿no? Tiene que ver conmigo, tanto en música, también la historia de la música clásica, el arte, la pintura, el cine, lo que signifique arte me toca especialmente. Y este capítulo me pareció maravilloso por eso. Todo lo que sean expresiones artísticas me encantan. La danza, el teatro, y a veces le dedico tiempo, de pronto un sábado me pongo a estudiar la vida de un pintor, me meto a pensar en Van Gogh o en un escultor y le saco tiempo siempre a algo para estudiar algo que tenga que ver con la cultura, con el arte o con la filosofía. También me gusta y la historia en algunos casos. Hubo un tiempo que me dediqué a estudiar reyes, a leer todas las biografías de los reyes y de la Edad Media y Marco Polo. Bueno, ya pasó, entonces voy como por oleadas, viendo lo que me llama la atención. Más por gusto que otra cosa. Es que eso es del alma, el Sí, arte es sí. del alma, eso yo digo que no es del libro Durantia, si ya Y viene con eso. Y en el Sí. comentario del capítulo voy a traer parte de eso acá, porque tiene que ser así, ¿no? Mm, Bueno.
Don Marcelino, muy buenas noches. Ya levantó su mano. Por favor, abra el micrófono y... Hola, Marcelino. Buenas noches. Un gran abrazo para todos los que no había saludado. Y de verdad que yo nuevamente me sorprendo por toda esta actividad de nuestro hermano Armando. Cuando le conocí pensaba que no estaba tan compenetrado con todo este proceso de compartir urantiano, y no pensé que estuviera tan preparado. Siempre con la humildad y la sencillez, desde que lo conocí, que fue cuando me hicieron la entrevista acá en Café Virtual, no pensé que tuviera tanta preparación. Así es que de verdad le felicito, estimado Armando, por todo ese trabajo y sobre todo por el beneficio que va a causar en todas las personas que se conecten con esa obra. De manera que es una bendición que usted esté allí, dedicado de la manera que de alguna manera estamos observando su dedicación. Me llama la atención esa conexión suya, tal como dijo Jota, con el maestro. No olvidemos que el maestro, cuando se conectó con los 32 líderes en Roma, antes de elegir a los discípulos, antes de su bautismo, dice en el documento 1456, sección 0 y la página, perdón, documento 132, sección 0, página 1456, dice el método que utilizó el maestro para la conexión con estos 32 líderes de distintas tendencias filosóficas, ¿no? Y dice, fue este su método de instrucción, no atacó nunca sus errores ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. De manera que cuando usted dice ver todo lo positivo y ver de alguna manera tratar de resaltar todo lo que nos une, allí está de una manera muy viviente la técnica del maestro. Ahora hay una pregunta concreta, estimado Armando, que es la dificultad, incluso en mi caso, aun cuando a Dios gracias, pues no he tenido, vamos a decir, situaciones mayores en cuanto a agrupaciones no urantianas, cristianas, pero no urantianas. Quería preguntarle en concreto qué método le ha resultado más eficiente, qué técnica le ha resultado más eficiente para compartir con las distintas tendencias cristianas, especialmente a nuestros hermanos evangélicos o protestantes, especialmente porque usted tiene familia dentro de estas religiones tradicionales. Entonces, ¿qué técnica le ha parecido la más favorable y la más exitosa en este compartir con las distintas tendencias, las distintas personas de tendencias bíblicas? Y gracias nuevamente y felicitaciones en español y congratulations en inglés por toda esa extraordinaria labor que ha estado haciendo, estimado Armando. Pues en este momento estoy haciendo ese ejercicio. Mi hija, que es mi socia, que es abogada, ella pertenece a una organización cristiana muy fuerte y está muy bien arraigada en ella. Y conversamos bastante. Entonces, al comienzo era muy prevenida, pero estoy haciendo ese ejercicio, ¿no? De cuáles son los temas. Entonces, por ejemplo, este tema de Melquisedec me sirvió de punto de encuentro, porque arrancamos con la cita bíblica de Melquisedec que ella no conocía. Y a partir de allí he ido despertando el interés por Melquisedec y ir mostrando lo que significaba Melquisedec y el origen de todas estas religiones. Entonces, ese ha sido en este momento un punto de encuentro, porque es un punto bíblico no desarrollado, que es una incógnita para ella, para ellos en general, y que nos permite ir creciendo a partir de allí. Que nos toca ir encontrando esos puntos de entrada, ¿no? Esas puertas que hay allí. Y finalmente el alma cede y el alma y el ajustador actúa. Muchas gracias, Marcelino. Ok. Osvaldo, usted nos hizo un comentario. Gracias a ti, hermano. Osvaldo, usted nos hizo un comentario en el chat, porque no lo retransmite, por favor. Pues
simplemente estaba diciendo que me uno a la admiración que manifiestan hoy en el chat muchos como conmigo. Y digo que me uno a la admiración y es lo que se debe hacer, integrar la revelación con todos los aspectos de nuestra vida. Repito, eso me parece admirable. Y de verdad quiero felicitar a Armando. Me parece fantástico ese trabajo y como educador sé que se pueden hacer muchas cosas. Entre otras cosas, yo trabajé también en el externado por allá en el año 90, hace muchos años. Exacto. Del 90 al 95 estuve en la Facultad de Educación trabajando allá. Y dictaba ética profesional y metodología de la investigación. Y me gustó mucho trabajar cuando estaba vivo el doctor Inestrosa allá. Ah, con Sí, fue mi gran amigo, Fernando Inestrosa. Fernando Inestrosa, ¿cómo no? Masón, además, grado 33. Oh, sí, grado 33. Sí, señor. No Bueno, cuente Armando, infidelidades, felicitaciones, muchas gracias. no cuente infidelidades, hombre, Osvaldo. Bueno, ¿alguien más desea hacer un aporte a nuestro programa en el día de hoy o un comentario acerca de lo que hemos estado viendo antes de pasar a la segunda parte? Bueno. Entonces llegó la hora de empezar a hacer la lectura. A don Wilson le tocó leer, ya que no está nuestra amiga Angelita. Voy a compartir pantalla de los artesanos celestiales. El texto que nos corresponde hoy en el documento 44, ya es la segunda parte donde se llaman los reproductores celestiales. Son unos seres increíbles. Así que voy a compartir mi pantalla para que la podamos leer. ¿Escuchamos, don Wilson? Sí. Bueno, reproductores celestiales. El hombre mortal difícilmente puede esperar más que un concepto exiguo y distorsionado de las funciones de los reproductores celestiales que debo intentar ilustrar mediante simbolismos groseros y limitados pertenecientes a vuestro lenguaje material. El mundo espiritual y morontial tienen mil y una cosa de valor supremo, cosas dignas de reproducción, pero desconocidas en Urantia, experiencias que pertenecen a la categoría de las actividades que difícilmente han entrado en la mente del hombre. Esas realidades que Dios tiene en espera de aquellos que sobreviven la vida en la carne. Dice, existen 7 grupos de reproductores celestiales. Intentaré ilustrar su tarea mediante las siguientes clasificaciones. Primero, los cantantes, armonizadores que reiteran las armonías específicas del pasado e interpretan las melodías del presente. Pero todo esto se realiza a nivel coloquial. Segundo, los artesanos de color, los artistas de la luz y la sombra que vosotros llamaráis, dibujantes y pintores, artistas que preservan escenas pasajeras y episodios transitorios para el futuro goce morontial. Tercero, los pintores de la luz, pintores de luz, los que preservan los auténticos fenómenos semi-espirituales de una manera que se podría ilustrar groseramente mediante vuestra cinematografía. Es casi nada. Nos andan vaciando a nosotros todo el tiempo. Tratan muy mal. Sí, Pero imagínense. sí, ya, sí. Los ¿Cómo 4. será eso tan exquisito que es muy grosero lo que nos hace? Cuarto. Ay, ya déjenme reír, hermano, tranquilo. Cuarto, los celebradores históricos, los que reproducen espectacularmente los acontecimientos cruciales de los registros e historia del universo. Y esto tendría que leerlo algunos noticieros. Quinto, los artistas proféticos, los que proyectan el futuro, los significados de la historia. Sexto, los narradores de la historia de la vida, los que perpetúan el significado y la significación de la experiencia de la vida, la proyección de las experiencias personales actuales
hacia los valores del logro futuro. Séptimo, los promulgadores administrativos. Así no vamos a leer el último renglón. Los que ilustran el significado de la filosofía del gobierno y la técnica administrativa, los dramaturgos celestiales de la soberanía. Yo creo que don Armando hoy tiene su propia versión de estos textos, porque él, como buen artista, que él trajo su propia versión. Entonces, don Armando, quedamos en sus manos. Cuéntenos, a ver. Bueno, yo voy a compartir aquí pantalla. Hacer una, ¿sí se está viendo ya? Sí. Sí, señor, estamos viendo por su pantalla. Voy a separar como en tres partes los comentarios. Uno, sobre esa primera parte de escepticismo del arcángel. Segundo, repasar unos 2 o 3 conceptos básicos de lo que ya vimos, no de lo que vamos a ver hacia adelante, y concentrarme en estos reproductores celestiales. Entonces, a ver qué me está pasando ahora sí ya. El primer punto que quisiera ver acá es que hay el arcángel que escribe este texto, en cierta forma nos plantea un diálogo, y por eso digo diálogo con el arcángel, porque él hace un estilo narrativo de crónica que muestra la majestuosidad del arte celestial, y creo que logra su cometido. Pero además, en paralelo con la forma en que él narra de manera inusual, hay un monólogo interior en el arcángel, y es un monólogo escéptico. Él no cree que lo podamos entender. Ese escepticismo me sorprendió mucho y devela una dificultad para comprender el mundo material. Eso me llamó muchísimo la atención y son las primeras frases. Y además se repiten, espera un momentico acá para pasar al otro. Entonces, para saber quién era el arcángel, volví al documento 37, donde nos dice que los arcángeles son la progenie del Hijo Creador y del Espíritu Materno del universo, y que están dedicados a la supervivencia de las criaturas y a la promoción de la carrera ascendente de los mortales del tiempo y del espacio. Tienen un rol fundamental, son seres de este universo local, de la progenie del Hijo. Y es quien escribe, pero él también, y creo que esa es la explicación de por qué ese escepticismo. Él dice que ese mundo de la realidad en la que vivimos es irreal para él. Él confiesa, dice, para nosotros el mundo material es lo más irreal, que los espíritus 79426 7. Apagar el micrófono. Que los espíritus elevados no reaccionan a nada material, excepto a energías básicas, y que para ellos el mundo material es casi totalmente irreal, siendo solo una sombra de la sustancia de las realidades espirituales. Es decir, se le dificulta mucho ver el mundo, incluso cuando está con otro ser allí, y la única forma es que le trasplanten a su mente cómo se entiende esa realidad material. Dice el ángel en uno de estos apartes, ¿cómo desearía saber de qué manera describir la tarea exquisita de esos artesanos singulares? Es decir, él se pone al límite y tiene unas paradojas este arcángel de Nevadón. Dice, el hombre difícilmente puede esperar más que un concepto exiguo y distorsionado de los reproductores celestiales, y que tiene que utilizar simbolismos groseros y limitados. Nunca había visto un discurso tan personal en todo el texto de Urantia. No tengo la esperanza de ser capaz de transmitir a la mente material la naturaleza de los artesanos celestiales. Y dice, y continúo con el esfuerzo para esclarecer a la mente, con el convencimiento de la casi total imposibilidad para triunfar. Nada puedo hacer sino hacer un paralelismo burdo. ¿Sí? Y aquí recogí del documento todo intento por explicar el embellecimiento, solo son esfuerzos lamentables.
Y dice que si tuviese la más mínima base de comparación, lo haría, pero no hay esperanza de transmitir a la mente mortal esta esfera del arte celestial. Es muy curioso cómo este arcángel se pone en esa circunstancia y confiesa su angustia y su limitación, como si lo humanizara su intervención. Pero creo que él logra su cometido y en el fondo nos plantea un diálogo, y un diálogo que me parece bellísimo, porque desde la perspectiva, ya habla Armando Gutiérrez, en la materia también hay profunda belleza. Y muchas de las imágenes que están aquí, que son imágenes de los fractales, son de la belleza de la materia y la belleza del arte. Y decía, pero ¿por qué no puede entender la materia? De pronto Marcelino nos puede ayudar en esto. Y encontraba que, por ejemplo, los servitales de Abona o las criaturas de los conciliadores, ángeles del tiempo y del espacio, incluso los seres ascendentes, sí pueden percibir el mundo espiritual y el material. Pero para este arcángel, el mundo material es una sombra, es una irrealidad. Es como si fueran universos paralelos, ¿no? Y a pesar de eso, tiene la responsabilidad o tiene a su cargo contribuir con los seres ascendentes. Esa es la primera parte que quería comentar, de esa gran dificultad del ángel, de ese discurso personal del ángel, de ese reto que más que un reto para nosotros, termina siendo un reto para él mismo, para poder comunicar algo que le cuesta muchísimo trabajo en esa irrealidad del mundo de la materia. Pero dice allí también, que me parece maravilloso, que el mundo espiritual y moroncial tiene mil y una cosas de valor supremo que son desconocidas para nosotros y que están a la espera de quienes sobreviven. Tenemos el don de la sobrevivencia y el regalo del Padre para superar la vida en la carne. Esa promesa al final me parece bellísima. Yo no lo puedo explicar, pero acá los esperamos. Acá hay mil regalos y mil cosas maravillosas para ustedes. Aquí las van a entender mejor. Él cree que no pudo lograr su cometido. Yo creo que lo logró. ¿Cuál pues sería una respuesta al arcángel desde el punto de vista del arte humano? Primero, pues traigo una frase de Goethe que dice que el arte es un mediador de lo inexplicable. El arte tiene una función simbólica, una función inconsciente, una función creadora, que nos aproxima y que desde la óptica humana venimos con un arquetipo que permite admirar la belleza. Y eso hace que podamos entender lo que el ángel quería decirnos. Podemos apreciar la belleza. Esta es la imagen de un fractal, que es la geometría sagrada como está diseñada la vida. Y la belleza reside en el corazón de quien la contempla, dijo Albert Einstein. Y creo que la respuesta al arcángel sería eso. Si bien no tenemos en nuestra biología la capacidad para percibir las mil y una formas y los nuevos sentidos que tendremos en la vida moroncial, tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón la capacidad de admirar la belleza. Y eso hace parte del patrón, y el arte, esa inspiración hacia lo bello, hacia la belleza espiritual, la intangibilidad, es un arquetipo de perfección y es un arquetipo celestial que también tiene que ver con lo justo, con lo bueno y con lo verdadero. O sea que este gusto nuestro por el arte es como un reflejo arquetípico de ese arte celestial que nos está mostrando el arcángel. Y Hegel, el gran filósofo, me parece que tiene una frase muy bella que dice: despertar el alma. Tal es el objetivo final del arte. Su objetivo consiste en revelar al alma todo lo que encierra de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero. Y tanto allá como acá, en el fondo, lo que hace ese arte moroncial y espiritual es avivar y despertar esa alma como lo puede hacer entre nosotros. De golpe, de manera burda, como él dice que no cree pues en la música nuestra, que es demasiado atrasada, pero a pesar de eso, despierta el alma.
Y traigo una frase de Wagner, de Richard Wagner, que me parece bellísima. Dice: creo en el Espíritu Santo y en la verdad del arte, uno e indivisible. Creo que el arte procede de Dios y vive en el corazón de todos los hombres iluminados por el cielo. Entonces, la respuesta al arcángel sería que en medio de esa imperfección y de esa incomprensión de la materia, hay una capacidad para admirar la belleza. Y por esa capacidad para admirar la belleza, podemos llegar a ser traslúcidos en lugar de opacos, como dice el filósofo y teósofo indio Sri Ram, porque armonizamos lo interno con lo externo. El arte y la música hacen como cuando se templa una guitarra, se afina el alma y nos permite entrar al mundo de lo superior, al mundo de la contemplación. Bueno, ahí va esa primera parte sobre la respuesta y esas primeras frases que nos plantea el escepticismo del año. Hice un breve repaso, por ejemplo, para mis padres o las personas que no habían escuchado los capítulos anteriores, de quiénes son esos artesanos celestiales. Entonces, son artistas y artesanos expertos en el nivel moroncial, que se ocupan del embellecimiento moroncial y el hermoseamiento espiritual. Este me pareció un concepto muy bello, de que también nuestra alma se puede hermosear, que puede ser susceptible de embellecimiento. Esos seres compuestos no son creados, son un cuerpo cosmopolita, vienen personas del universo central, hay voluntarios de los mundos ascendentes y otros grupos celestiales, y hubo un primer grupo primigenio del Espíritu Infinito, con los 7 espíritus rectores que nombró 7,000 instructores en Aboda. O sea que los modelos originales vienen de allá. Y están en la sede central de los superuniversos, los universos locales, las constelaciones, los sistemas y las esferas de luz y vida. Y su ámbito principal está en las constelaciones y en los 770 mundos que rodean a cada esfera de la sede central. Estos dibujos proceden de la naturaleza, son los fractales, son la arquitectura con la cual está construida estéticamente la vida y también sirve de fuente de inspiración para el arte. Y ahí se observa una profunda belleza. Toda personalidad moroncial es elegible para ser admitida en este cuerpo de artesanos celestiales. Mi mamá, por ejemplo, que está acá, que es pintora, probablemente escogerá este camino de los artesanos celestiales. Y los hijos ascendentes como nosotros, que provenimos de las esferas evolucionarias, podemos solicitar o podrán solicitar ser admitidos en el cuerpo de artesanos y podrán hacer una carrera que como mínimo será de 1000 años en el tiempo superuniversal. Ahora sí, pues llegamos al tema para repasar un poco. Hay 7 divisiones principales de estos artesanos celestiales. Los músicos celestiales que ya se vieron, los reproductores celestiales que son los que vamos a mencionar ahora, los constructores divinos que me parecen espectaculares, los arquitectos del universo, registradores del pensamiento, manipuladores de la energía, diseñadores y embellecedores y trabajadores de la armonía. Nos vamos a ocupar del ítem 2 de los reproductores celestiales. Y hay 7 grupos, como lo leyó Wilson, de los reproductores celestiales. El primero son los cantantes. Entonces nos dice que son los que reiteran las armonías del pasado e interpretan las del presente. Y eso se realiza todo a nivel moroncial. Pero si ellos interpretan, volvemos a que hay unos músicos que producen la armonía. O sea que ellos reproducen la música de esos grandes compositores a nivel moroncial. Expanden y difunden la tarea de esos compositores a nivel moroncial. Y no podemos olvidar que nos dice que la música moroncial, las melodías espirituales, no son ondas materiales de sonido, como en el caso nuestro, sino pulsaciones espirituales que le reciben las personalidades celestiales y se transmiten hasta las zonas más distantes del universo. Este sí es un concepto absolutamente nuevo y maravilloso. Y esos músicos, como dice el documento, el capítulo anterior,
producen sonidos espirituales, luz espiritual, tropezaciones de energía, sinfonías de color, armonía con los espíritus, melodía del pensamiento y música del espacio. Es la técnica de los músicos, pero estamos en los reproductores. Entonces estoy trayendo conceptos humanos que pueden facilitar la comprensión de estos reproductores, de estos cantantes celestiales. ¿Quién es un compositor? El que inventa la música y la usa como materia prima los sonidos. Aquí el compositor sería el que usa como materia prima las pulsaciones que nos mencionaron atrás. Y hay una composición. En alguna parte de este capítulo habla de que cuando uno va, hay como una pinacoteca donde verá las grandes obras de los artistas celestiales. Y hay también entonces un intérprete, que sería el reproductor. El intérprete es el que se adecua a la voluntad del autor, ya en el caso humano nuestro, pero también utiliza esa partitura y la recrea. Cuando a un cantante coge una versión de un bolero de hace 60 años y la canta con una orquesta de hoy, la está recreando. Casi que hay una nueva creación construida sobre la anterior. Esos cantantes celestiales creería que interpretan esas obras y también recrean y enriquecen con su interpretación las creaciones que los artistas han hecho. Quiero traer, que me parece que es una experiencia muy bella del mundo de la música, la anécdota de Benjamin Sander, que es uno de los más grandes directores de orquesta del mundo, que desde los 9 años compuso. Y él dice que la técnica no es el objetivo final, el objetivo es el amor, la expresión, la comunicación, el contacto y la comunidad. Hay una entrevista muy buena en BBVA en YouTube con este director de orquesta. Ahí es una presentación de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y él nos muestra qué es un director de orquesta. Y lo que hace el director de orquesta es que él potencia, saca lo mejor de cada músico, lo mejor del violinista, lo mejor del flautista, lo mejor del pianista. Le dice cuándo entra, cuándo baja. Y él dice que la sinfonía es el sonido armónico de todas las voces. Y el líder, como el director de orquesta, es el capaz de generar conversaciones que abran nuevas posibilidades. En el fondo, lo que hace el director de orquesta es un diálogo armónico, si no todos sonarían dispares. Y creo que ese es un ejercicio bellísimo de la música en el ámbito humano. Y las 3 frases de este director son espectaculares, las 3 palabras. El arte y la dirección de orquesta implica animar, inspirar y conectar. Y ese es uno de los propósitos del arte. Lo segundo son los artesanos del color, que son, dice el libro, los artistas de luz y sombra, que nosotros llamaríamos dibujantes y pintores, que preservan escenas, episodios para el gusto moronciano. Aquí lo que estamos viendo, y también una respuesta al arcángel, es que el arquetipo es el mismo. De golpe, la paleta de colores serán distintos y la magnificencia del arte celestial pues nos desborda. Pero los arquetipos son los mismos, artesanos del color, artesanos de luz y sombra. Se dice que esos son los que hacen tañir los 10.000 matices del color del reflejo espiritual. Hay un color espiritual para la belleza armoniosa y aparte de la percepción de colores, no hay nada en la experiencia humana que conecte con esta manifestación. Ahí sí pues nos quitamos el sombrero y veremos después esos 10.000 colores del reflejo espiritual. Pero tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Qué conceptos humanos pueden ser complementarios a este tema ya hablando de las artes gráficas y de la pintura? En artes plásticas hay un concepto que en el ser humano se llama las artes plásticas, que son las artes que se diferencian, que se pueden percibir por la vista, por los ojos, distinta a las que involucran el oído o como las artes escénicas. En las artes plásticas está la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía, los murales, y son artes plásticas. Aquí vemos un dibujo tomado, recreado de un fractal de la naturaleza.
Pero también hay los pintores de luz o del cine, o lo que yo llamo acá el cine celestial. Él dice que groseramente equivalen a la cinematografía. Claro, estamos hablando de la cinematografía también de comienzos del siglo XX, pero se preservan fenómenos semiespirituales que se puede ilustrar como una especie de recreación en 3 o 4 dimensiones de lo que se vivió. Son pintores de luz. Y voy a traer conceptos humanos que pueden facilitar la comprensión. Primero, la pintura. La pintura conjuga formas, colores, texturas, armonía, equilibrio, perspectiva, profundidad. Cuando uno ve las Meninas de Velázquez es profundidad, luz y movimiento. En un cuadro lo que se ve es eso, cómo es la composición, la luz, el color, las profundidades. Ahí hay un universo. Aprender a interpretarlo es profundamente enriquecedor. Y creo que este elemento de cómo concebimos la pintura nos permite entender esos pintores de luz que menciona los reproductores celestiales. La fotografía, yo he hecho fotografía, la fotografía es el arte de obtener imágenes. La fotografía se define como pintar con luz. La sustancia que uno utiliza para hacer fotografía artística es la luz. Y utiliza un fotómetro. Todo es pintar con luz. Antes química, hoy digital. Es el arte que produce imágenes duraderas manipulando la acción de la luz, que es similar a lo que nos han enseñado. El cine. El cine es un arte que integra todas las demás artes. Trae la dramaturgia, el teatro, la fotografía, la pintura, la música. Por eso se llamó el séptimo arte, que creó la ilusión del movimiento. Y nos sirve para entender esos dramaturgos que menciona. Hoy el arte ya está explorando otros caminos, la impresión 3D, la inteligencia artificial, el mapping, las instalaciones interactivas. Casi que estamos pasando a un arte que se denomina el arte sensorial, un arte perceptivo y reflexivo. Producto de la cuarta revolución industrial, el arte se está transformando también de manera profunda y nos permite entender todos estos retos que nos plantea el ángel, el arcángel. El otro son los celebradores históricos que reproducen acontecimientos cruciales de la historia del universo. Creo que en los arquetipos nuestros va implícito también jugar con los mismos elementos, conceptos humanos, que se entiende, bueno, mi papá es historiador, por historia, las acciones de los hombres, las acciones del pasado. Aquí nos decía que son los que reproducen los acontecimientos de la historia del universo. En el caso nuestro, registramos los acontecimientos humanos o de la Tierra o del planeta. Aquí sería la historia del universo. Para el hombre, la historia tiene un método donde interpretan testimonios, analizan lo que pasó, tiene un valor y un sentido para mejor conocer ese ser humano, conocernos, conocer lo que ha sucedido. Ese es el sentido nuestro de la historia. Pero también tenemos nuestros reproductores en el universo, en el tiempo y en el espacio y en el planeta en el cual vivimos. Hay otros que me parecen muy bellos, que son los artistas proféticos. Proyectan al futuro el significado de la historia. Se vuelve arte esa proyección a futuro. Ese concepto sí no lo tenemos nosotros. Pero tenemos unos conceptos muy interesantes. Hay unos conceptos hoy humanos del arte profético. Este es un cuadro de arte profético donde Jesús, digamos, mete la mano en el agua y se acerca a nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser rescatados desde el fondo del mar o desde el mar donde nos encontramos. Max Thomis, un artista y músico norteamericano, él dice que cada vez que crea una pieza de arte, tiene la oportunidad de permitir que el Padre fluya a través del espíritu e impacte las vidas que están observando el trabajo artístico. Es decir, casi que se pinta en oración, se pinta en la inspiración, y eso se denomina en el arte contemporáneo el arte profético.
Este es un cuadro de Max Tomy, que es un artista norteamericano, que en ese ejercicio, sin conocer, yo creo que no conoce todavía Urantia, me está pintando el ajustador del pensamiento y el proceso. Y él escribe, tu imaginación es una parte de tu ser que interactúa con el movimiento de Dios dentro de ti. Israel Torres es un artista chileno que dice que el arte profético cumple la función de un profeta. Ahí me une un poco con lo que me dice el documento, porque puede percibir la mente y los pensamientos del Espíritu de Dios y los lleva al color y los lleva a la imagen, en la limitación del espacio-tiempo en el cual nos movemos y en la materia. Leslie Jung, que es una artista visual que también trabaja arte profético, dice que ella procura pintar lo que Dios habla, ministrar al espíritu, es su propósito al pintar, tocando los sentidos espiritualmente. Aquí tengo dos cuadros de Leslie Jung, uno, las manos del Padre derramando agua sobre la tierra, y en el segundo una mujer que toca un árbol que está asociado a una cruz, y en el fondo pues está ya todo ese mundo celestial desde el mundo terreno. Acá hay otra imagen de Holleman, de una imagen de arte profético, que realmente es el mundo del universo celestial que cierne su luz sobre el planeta Tierra. Los narradores de historia de la vida dice que perpetúan el significado y la significación de la experiencia de la vida y proyecta la experiencia personal hacia valores de logro futuro. Creo que aquí lo que se trabaja es la vida misma, la experiencia de la vida, y el registrador es como un periodista que cuenta, que perpetúa ese significado y que potencializa este tema de la vida. Esta imagen también es una imagen de arte profético. ¿Cuál podría ser la vida que registra? Me puse a pensar, pues la vida moroncial, que es el único camino posible para que mortales materiales accedan al umbral del mundo del espíritu, de acuerdo con un documento de Urantia. Pero también, bueno, la vida moroncial, que designa el vasto nivel entre lo material y lo espiritual, designa realidades personales o impersonales, energías vivientes o no vivientes. El telar de Moroncia es espiritual, su tejido es físico. O sea que este tipo de artesanos trabaja y registra lo que pasa en ese nivel de la vida moroncial. Pero también de la vida en los planetas, que dice que construida por planes, por arquitectos del ser, en los planetas habitados, desarrollado por los portadores de vida. Hace parte también de ese concepto de vida profundamente amplio. O sea que tienen un espacio para proyectar ese sentido de la vida de manera artística inmensamente bello. Finalmente, habla de los promulgadores administrativos, que ilustran el significado de la filosofía del gobierno y la técnica administrativa, y habla de los dramaturgos celestiales de la soberanía. Esto en el mundo del derecho equivale, o de la filosofía política, como a la teoría del Estado, a la forma de organización de los gobiernos, pero cómo se gobierna el universo. Y hay también un espejo de cómo lo entendemos nosotros, porque también hay un gobierno del universo, que lo vemos en todo el libro primero de Urantia. El Padre Universal gobierna sobre su vasta creación. Ahí utiliza el documento 33 la palabra gobierna, y al mismo tiempo funciona en la administración de un universo local a través de la persona del Hijo Creador. O sea que a través de estos reproductores se nos muestra toda esa dinámica del gobierno, de toda la creación y de los universos locales. Y de cómo se gobierna ese universo local, donde dice que el Hijo elabora los planes, normas, actos administrativos del universo local, conjuntamente con el espíritu asociado, y delega el poder en Gabriel. La delegación es un acto jurídico de transferencia de poder. Habla de la autoridad jurisdiccional de los padres de las constelaciones. O sea que toda esta dinámica de la forma de organización, estos artesanos se encargan
de divulgarlo de manera estética. Por eso habla también con cierto dramatismo de, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Recrea y educa sobre esta forma de gobierno. Y también nos menciona el gobierno de un planeta vecino, documento 72. Y ese gobierno del planeta vecino habla de un gobierno federal, que es un país como de 70 y pico millones de habitantes, tiene divisiones coordinadas, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, cómo es el gobierno federal, y son arquetipos que también tenemos. O sea que hay un arquetipo de los modelos de gobernanza que reproducen en cierta forma temas universales que aquí aparecen. Ellos se encargarían de dar esa difusión y esa reproducción de todos esos temas de gobierno. Los reproductores celestiales y los directores de reversión. Ya concluyendo, en este punto se menciona que estos reproductores colaboran con los directores de reversión y los directores de reversión son ministros de humor excelso, de humor. Además del escepticismo del arcángel, hay otros que tienen un sentido del humor, tanto en el reino moroncial y en el reino del espíritu. Y recapitulan la memoria para el reposo mental y para la recreación de la personalidad, donde además también cargan su energía. Y los reproductores participan también en cónclaves y asambleas espirituales. Se asocian en espectáculos dramáticos, me imagino espectaculares, y nos cuenta el arcángel que presenció una presentación estupenda, dice él, con 1.000.000 de actores en una sucesión de 1000 escenas. Es eso llevado a la máxima expresión, a un volumen para nosotros inimaginable. Pero es una recreación, es una puesta en escena, es una especie de obra de teatro o una obra cinematográfica con todas las variables. Muy sintéticamente, ya como a título de conclusiones comentando esto, creo que el arte celestial es sublime, es esplendoroso, viene de Abona, hace parte del crecimiento espiritual y moroncial de nuestro universo. El arte en nuestro caso también es progresivo, evolucionario en los universos del tiempo y el espacio. Y nosotros tenemos un sentido de la belleza desde el arte humano, que no podemos percibir la totalidad de la majestuosidad de ese arte, pero tenemos la simiente. Tenemos la posibilidad de apreciar la belleza. Y todos esos que nos han mencionado, los reproductores celestiales, sus cantantes, los artesanos del color, el cine celestial, esos historiadores del cosmos, los artistas proféticos, los narradores de la vida, los promulgadores de toda esa ciencia política celestial, preservan un sentido de belleza que se va a replicar en los seres ascendentes y descendentes del universo como herencia para todos los tiempos futuros. Esos son pues los comentarios que tenía con respecto a esta lectura, apreciado J. Wilson. Alguno que dice Muy ahí. bien, Armando, felicitaciones. Qué bonito. Pues qué bueno que estamos grabando esta hermosa presentación, Armando, porque se ve la investigación, se ve el colorido, se ve el amor que le pusiste para compartirnos las reflexiones. Yo estoy muy emocionado, estoy sin palabras porque de verdad que qué hermoso trabajo nos has traído, Armando. Ahí tenemos la mano levantada de Claudio. Jota, esta es la verdadera, Ya a esta es una desconectar verdadera la presentación y aplicación. apagué. Sí, ¿Ah? Es una verdadera aplicación de ese arte en la exposición. Sí. una Hacerlo exposición. exquisito, hacerlo sencillo, hacerlo dinámico. Qué bonito. Ahí se Felicitaciones. ve la experiencia del docente también. Sí, Claro Sí, que sí. sí. y de la conexión que hay del alma con todo este cuento de la Y belleza. como vibra con todos los artes, ahí se reflejó perfectamente en Ujú. todo este trabajo. Bueno, muy bien. Más Claudio, inspiración, don Armando. abre tu micrófono, te escuchamos. Bueno, primeramente, felicitaciones Armando por... Uno podría decir, esto vendría a ser un resumen de lo que pudimos leer, no, es una ampliación de lo que pudimos leer, un modo fácil de comprender lo que está explicado en el libro Durantia.
yo pensaba, nosotros como seres mortales, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. 7. Y de hecho que podemos disfrutar el arte, o sea, ya sea la música, ya sea la pintura, muchas veces, o sea, se emociona escuchando una sinfonía o escuchando una música de un, qué sé yo, un Mozart. A mí, por ejemplo, el Laudate Dominus de Mozart me transporta al cielo, pareciera, ¿no? Pero a lo que voy, 5 sentidos tenemos. Dicen que en la Morontia tendremos aproximadamente 40 sentidos. Imaginemos entonces cuánto más. Y quizás por esa razón el arcángel decía que le costaba mucho que pudiésemos entenderlo. Porque imaginemos si nosotros acá nos emocionamos, cuánto más nos podremos emocionar de lo que es la belleza, de lo que puede ser la Morontia, de todo aquello de lo que habla aquí el libro, ¿no? Realmente es hermoso y además tendremos una eternidad. A mí, por ejemplo, yo no sé música, me encanta la música, pero no sé tocar, no sé ejecutar. Me hubiese encantado hacerlo, pero ya a mi edad trato de poner mis energías en otro tipo de cosas y entonces, o sea, no lo hago. Pero quizás cuando uno pase del otro lado, donde tiene una eternidad para aprender, o sea, se pueda tomar el tiempo como para poderlo hacer. No para hacerlo como una persona de esas que pasaron a la historia, ¿no? O sea, porque uno piensa en un Miguel Ángel, piensa en un Mozart, un Beethoven, un Leonardo da Vinci, que son seres que, o sea, de alguna manera traspasaron la barrera del arte, porque artistas hay muchos y ha habido muchos, que quizás, o sea, no han sido tan destacados, ¿no? O sea, pero lo importante es que, bueno, que muchas veces, o sea, tenemos nosotros con esas pocas eh, capacidades de sentidos, de poder así también disfrutar la belleza, cuánto más podrá ser cuando podamos estar en la amorosa. Esa era mi reflexión y muchas gracias y muy hermosa tu explicación, el abarque que pudiste ponerle en todo aquello que leímos, que era una hojita nada más y pudiste expandirlo maravillosamente. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tus aportes. Don Osvaldo, usted como docente también le llegó la hora de ayudarnos en los aportes. Bueno, no, yo ayudarles realmente me parece que lo que ha hecho Armando hoy es un recorrido magistral por la cultura. Nos ha dado una cátedra maravillosa de cómo a través de este documento 44 podemos nosotros de alguna manera tocar la cultura en todos sus campos. Me refiero pues a la cultura de los artesanos, de los artistas en cualquier campo aquí en el planeta mientras nos vamos por allá. Él al final decía gracias. No, las gracias se las tenemos que dar nosotros. Nosotros realmente hoy hemos aprendido un montón de cosas. Yo quiero ese video y menos mal que lo grabaste, Jotica, porque la verdad hay mucho que aprender ahí. Sí. Hay mucho que asociar. A pesar de que a mí me gusta tanto la asociación con las cosas, aquí hay mucho que aprender y tengo que decir que en este momento admiro a Armando por todo su conocimiento y todo lo que ha logrado, por su familia, por lo que ha hecho con Urantia, por la interacción con otras culturas, con otros saberes, sin dejar de entender que la verdad está precisamente en Urantia. Es una maravilla realmente lo que nos ha traído hoy. Y yo pues le agradezco. Eso era lo que quería decir básicamente. También quería recordarles que de todas maneras en algo que él tocó, la belleza de muchas artes, pues la entendemos nosotros a nuestra manera, como decía ahora precisamente Claudio, con nuestros
pocos sentidos, nuestros 5 sentidos, cortos sentidos, pero entendemos de alguna manera el arte a nivel físico, ese físico que los seres espirituales no entienden. Y nosotros los entendemos. Por eso, a veces cuando la gente dice acá, es que yo me comunico con almas, veo que se me apareció un espíritu, que se me apareció... No puede ser eso cierto, porque ellos no pueden tocar el mundo físico, ni nosotros los podemos ver como ellos. Si ellos no nos pueden ver a nosotros con todo su poder, mucho menos nosotros los vamos a poder ver a ellos todavía. Nos falta mucho para que alcancemos eso. Yo quería dejar claro en eso, porque en eso hay muchas confusiones y muchos movimientos y muchas cosas que hay por ahí. Qué pena ser tan franco como siempre. Y finalmente, quería decirles que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Mozart decía, cuando Beethoven decía en alguna época, en algún momento de su vida, cuando no, siendo sordo, decía, en el día de hoy no he podido traer nada a este mundo. Eso lo decía Beethoven. Quería decir que de alguna manera nosotros nos conectamos con los seres sublimes y de alguna manera nos llega una inspiración a nuestra mente a través de, no sé, de nuestro ajustador de pensamiento, no sé de qué, de los seres especiales que pueden tener contacto con nosotros y nos inspiran para traer algo tan grandioso como lo que hacía Beethoven. Y cuando no tenía esa inspiración, reconocía que no podía traer eso a este mundo. Mozart, que lo mencionaba, me parece que Claudio también, y Armando, uno no entiende cómo Mozart con 33 añitos logró esa obra tan majestuosa dentro de la gran música. Yo en estos días estuve en un concierto precisamente de temas que eran ocultos de Mozart, que son las cantatas de Mozart, que son muy pocas. Eso es una maravilla, eso es extraordinario. Uno no entiende cómo un ser tan joven alcanzó tanto esplendor desde el punto de vista de la música. Muchas gracias a todos, pero especialmente a Armando. De verdad, mis felicitaciones. Gracias, Osvaldo. Marcelino, brevemente, ya sabes. Sí, gracias. Leonardo Armando nuevamente nos amplía, gracias hermano, nos amplía de manera muy favorable todo este difícil documento, no sencillo. Y estas dificultades de los seres celestiales para visualizar a los seres materiales, en mi opinión personal, tiene mucho que ver con el hecho de que no están en una relación directa con los seres materiales, como sí lo están los serafines, seres intermedios, querubines, querubines, etcétera, y otros seres como los servitales de Abón. De manera pues de que ese hecho de no estar en directa conexión con los seres materiales puede producir esta dificultad. Pero la dificultad que tenemos nosotros para esta apreciación se ilustra de manera muy interesante en lo que comenta un consejero divino que quería compartir con ustedes rápidamente, 3 párrafos de lo que dice un consejero divino al final del prólogo, página 17. Dice el consejero divino: conocemos plenamente las dificultades de nuestra tarea, reconocemos la imposibilidad de traducir plenamente el idioma de los conceptos de la divinidad y la eternidad a los símbolos de un idioma de conceptos finitos de la mente mortal, pero sabemos que reside dentro de la mente humana un fragmento de Dios y que permanece con el alma humana, el espíritu de la verdad. También sabemos que estas fuerzas espirituales se conjuran o se unen en facilitar al ser humano material para que capte la realidad de los valores espirituales y entienda la filosofía de los significados universales. Pero con certeza aún mayor sabemos que estos espíritus de la presencia divina son capaces de ayudar al ser humano a la apropiación espiritual de toda verdad que contribuye al mejoramiento de la realidad en constante progreso de la experiencia religiosa personal, es decir, la conciencia de Dios. Y se compagina este párrafo con el de la página 32 del documento 1, la parte final del documento 1, que el mismo consejero divino, o quizás otro, pero es de la misma orden de consejero divino, dice: estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma adecuado para explicar claramente a la mente mortal cómo vemos nosotros estos problemas del universo,
Pero vosotros no debéis desalentaros, no todas estas cosas resultan completamente claras ni aún para las altas personalidades que pertenecen a mi grupo de seres del paraíso. Recordad, se esclarecerán cada vez más a medida que vuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso mortal al paraíso. Y eso se complementa finalmente con la sección 0 del documento número 2, página 33, que dice así, el consejero divino dice: todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador, dependiendo por lo tanto de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del ser humano para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios. Emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del ser humano. De manera pues que esto se compagina con la imposibilidad de nosotros poder comprender ahora, pero tenemos la inmensa esperanza de comprender plenamente posteriormente muchas cosas que apenas la sombra podemos comprender. Gracias y disculpe que me extendí un poco. Gracias. Ya estamos finalizando nuestro programa y no podemos dejar de escuchar a don Armando en una última reflexión final o un texto que nos quiera compartir. De todas maneras, es muy agradable compartir con usted, Armando, este gran café virtual que hemos tenido. Entonces, para concluir, para cerrar nuestro programa, ¿cuál sería tu reflexión? No, muchas gracias. Bueno, ahí está mi papá y mi mamá, que están también muy dados a todo el tema. Mi papá es historiador y mi mamá es pintora, entonces tengo por todos lados toda esta simiente. Creo que no, primero que todo, darle gracias a Dios por esta comunidad, por este diálogo, por estas conversaciones tan enriquecedoras, por darnos la oportunidad de crecer y porque al preparar uno se enriquece profundamente. Era un reto, un texto que no era tan fácil, pero bueno, acá hicimos la tarea para bien de todos y gracias a Dios porque ha estado siempre entre nosotros, con las múltiples presencias que nos acompañan y que enriquecen este ejercicio. Seguiremos trabajando, los documentos que siguen son muy bellos ahí, ese de los constructores y los registradores del pensamiento, vamos a estar muy atentos porque quien los trabaje va a tener una oportunidad también maravillosa. Muchas gracias. El que más aprendió fue usted. ¿Usted qué más aprendió? Porque le tocó investigar. Claro. Le tocó, No, y vea que lo hizo y no era difícil. No fue difícil. No, porque me gusta, entonces no. Fue bueno. Muchas gracias. No. Felicitarlo, que de verdad que cierra con broche de oro este tipo de discernimientos, de presentaciones a lo que corresponde el año 2021. Verdad que ha sido una ponencia muy bonitas, muy bien trabajadas, muy bien dedicadas. Qué chévere. Gracias, hermano. Felicitaciones a Café Virtual porque ha ido creciendo. Eso me parece maravilloso. Y sí, son Osvaldo. En este momento le estoy compartiendo que este grupo nació inicialmente con el estudio de los portadores de vida. Después pasamos al estudio de los 7 espíritus rectores. Estuvimos bastante trabajando ese tema. Y luego nos metimos en la empresa de buscar la parte femenina en Urantia a través de este documento 34 de el universo femenino de Urantia. Y allí, buscando toda la influencia del espíritu materno de los universos locales, encontramos cosas maravillosas. Y fue cuando surgió la idea de por qué no empezamos a entrevistar a las personas y conocemos sus testimonios y cómo sus ejemplos de vida, cómo el libro los ha transformado. Y ahí fue cuando surgió la primera temporada del libro Urantia y trajimos a todos estos maravillosos invitados por los cuales les damos las gracias por haber ayudado a entender el libro Urantia. Ahí tenemos casi todos los que estamos presentes, hemos ya pasado por, como les dije yo, por el banquillo de los acusados.
de tal manera que hemos estado enriqueciéndonos con todo su conocimiento, con todo su saber, y esta primera temporada nos dio la obligación de empezar un nuevo documento que es el que estamos justamente en este momento desarrollando, que es el de los artesanos celestiales, y hasta ahora estos son los diferentes invitados que llevamos. Por lo tanto, todavía nos falta mucho por explorar este documento, y para eso en el año que entra vamos a traer personajes como Norma Caicedo, vamos a traer a artistas como Juan Ferelo, perdón, Pato Banton, vamos a traer a Gaetán Chardán, que es uno de los grandes fideicomisarios, traeremos a la doctora Carolina Niño, que es una de las doctoras médicos cirujanas más importantes en Colombia, que utiliza el libro Durantia para hacer sanación. Así que tenemos una cantidad de testimonios Catrina y de es gente más. presidente, Catrina es presidente durante Estados Unidos. Claro que sí. Entonces, mire que tenemos gente de muy alto nivel que nos va a ayudar a seguir estudiando este libro Durantia en el documento 44 ya que hoy es nuestra última intervención durante este año y luego pasaremos a un receso. Le damos las gracias a Durantia Televisión que nos ha permitido transmitir este programa y ante todo es el deseo de Café Virtual que ustedes compartan con sus familias, que estén allí disfrutando de estas fiestas. Y si no es más, nos estaremos avisando a través del chat de Café Virtual cuando arrancamos nuestro próximo evento. Así que muchas gracias a todos. Ha sido un honor tenerlos y de verdad que disfruten de sus fiestas porque se trata de compartir con la familia. ¿Qué Para el más tenemos? 17 de enero, para el 17 de enero. ¿Cuándo empezamos, don Wilson? ¿Qué? 17 de enero. 17 de enero. No, felicitaciones a Jotica, a Wilson y a Angelita también, que no está por todo su trabajo. Yo sé que esto tiene, como decimos aquí en Colombia, camello. Entonces, muchas felicidades porque realmente cerraron con broche de oro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos, muy amables. Una feliz noche, una feliz Navidad y Año Nuevo.